Es un compromiso que se tiene a nivel nacional lograr la aprobación de las reformas hechas a los artículos 3 y 73 constitucionales. Como sección 22 estamos plantados hoy en el Monumento a la Revolución no para exigir intereses de manera personal o intereses de grupo. Estamos aquí para exigir algo que por derecho como mexicanos nos corresponde: seguir teniendo la educación gratuita y, por otro lado, que no se atente contra nuestros derechos laborales. Ese es el compromiso que tenemos aquí. Compañeros estudiantes, yo sé que todos los que están estudiando hoy aquí en la UNAM han tenido grandes jornadas de lucha, han emprendido huelgas, y sabemos que únicamente así, haciendo manifestaciones, es como el gobierno nos puede escuchar. Emprendiendo una gran jornada de lucha es como se pueden lograr todos los beneficios a nivel nacional. Compañeros, pues ese es el compromiso: continuar de frente, de manera masiva, para lograr la aprobación a estas leyes. Tenemos aquí a los expertos, a los maestros, a los doctores, que nos van a dar un amplio panorama de la propuesta que se tiene como sección 22, como CENTE, la propuesta que se contrapone a esta reforma. Queremos quitarnos esa imagen también de los medios de comunicación, nos han hecho. No somos los maestros flojos, no somos los vándalos, no somos los huevones, como lo manifiestan. Estamos trabajando en un plan alternativo de educación. Y están aquí con nosotros los compañeros, los doctores, que nos han estado apoyando. Vamos a escucharlos y esta conferencia nos va a servir de mucho a cada uno de nosotros. Dejo mi intervención para que continúen aquí los expertos en la materia y que pues han tenido una gran trayectoria con respecto a las investigaciones en el ámbito educativo. Gracias. Gracias, compañero. Le damos la palabra a Luis Fernández. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes hoy. Y adelanto también una disculpa porque no me puedo quedar a todo el evento. Entonces, una disculpa a ustedes, al resto de los ponentes, Bueno, hace unos meses, en el estadio de fútbol del equipo Monarcas de Morelia, saltó a la cancha el equipo de fútbol local con un nuevo uniforme. En ese nuevo uniforme, los jugadores traían una camiseta, y en esa camiseta se podía ver una tarjeta roja similar a la que los árbitros de fútbol utilizan para expulsar a los jugadores que cometen una infracción grave, y abajo un letrero que decía: a los malos maestros. Imagínense hasta dónde estarán las cosas, ¿no? Que ahora los que juegan con los pies, ¿verdad? Son los que deciden quién debe estar y quién no, de los que juegan con su cabeza, que son los maestros. Pero no se trató de un hecho aislado este incidente en el estadio de fútbol, sino parte de una campaña mucho más amplia que se desplegó masivamente en los medios de comunicación, en el cine, en la radio, en la prensa escrita, en la televisión, por supuesto, de manera destacada, pero también con anuncios en los parabuses, con el intento de organizar una gran movilización ciudadana. Y se trató de una campaña que buscó de manera deliberada satanizar a los maestros mexicanos
dijeron que la educación pública en nuestro país es una zona de desastre y que la culpa de ese estado de cosas la tienen los maestros. Una aseveración que puede sonar a algunos después de tanto repetirse como lógica, pero que adquiere su dimensión cuando, por ejemplo, lo comparamos con una acusación de que los problemas de salud en nuestro país lo tienen los doctores, o el estado terrible en el que se encuentran en nuestras carreteras lo tienen los ingenieros civiles. Evidentemente los maestros no son los responsables de los problemas que hay en el sistema educativo, por más que puedan tener alguna responsabilidad. Pero esta campaña presentó a los maestros como trabajadores privilegiados, vagos, que defendían intereses ilegítimos a costa de los niños. Todavía el día de ayer, ese señor de los chinchones que despacha de donde estaba el escritorio de José Vasconcelos, ¿verdad?, el señor Emilio Choifet, se dedicó a decir que cómo era posible que los diputados que estaban ahí aplaudiendo no defendieran los derechos de los niños por sobre el abuso cometido por los maestros países. Como parte de esta campaña, muy probablemente ustedes vieron esa película, panfleto fílmico, creo que le llamó en su momento Manuel Pérez Rocha, de nombre de Panzazo, ¿no? Una producción cinematográfica que, más que de Panzazo, hubiera merecido una calificación reprobatoria, ¿verdad? Pero es ustedes recuerdan, es una película en donde ese señor que trabaja para Televisa y que tiene aspiraciones de ser subsecretario de Educación Pública, ¿verdad?, Carlos Flores de Mola, ¿no?, despotética y dice y entrevista y hace todo tipo de genuflexiones alrededor de los maestros. Bajo esta idea central de que los maestros son los culpables del desastre educativo de este país. Bueno, ¿quién está detrás de esta campaña? Detrás de esta campaña es muy fácil seguirle la pista para ver los hechos. ¿Quién es el dueño del equipo de fútbol Monarcas de Morelia? Pues el dueño es un señor que se llama Ricardo Salinas Pliego, de todos ustedes conocidos, ¿verdad?, propietario de TV Azteca, ¿no?, del Banco Azteca, etcétera, etcétera. ¿Quién está detrás del panfleto fílmico de Panzazo? Es un organismo como Mexicanos Primero, en donde un grupo de empresarios se arropan en la bandera nacional de la educación pública, ¿no?, y se presentan como los adalides de la defensa de la enseñanza de este país, pero en el que están expresados con toda claridad los intereses del mundo empresarial. El presidente hoy de ese organismo es Claudio X González, hasta hace muy poco tiempo presidente de la Fundación Televisa. El presidente anterior era el señor Alejandro Ramírez, del grupo Cinépolis, la misma cadena a través de la cual se difundió esta película, como asesor de Josefina Vázquez Mota en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Educación Pública, y en el Consejo de Administración de Mexicanos Primero pues están los hombres más ricos de este país, ni más ni menos. Es decir, detrás de esta campaña de satanización al magisterio y de denostamiento hacia la educación pública está el mundo empresarial de este país en lo general y los grandes medios de comunicación electrónicos en lo particular. Esta campaña prolongada a lo largo de los años nos explica por qué cuando Enrique Peña Nieto toma posesión como presidente de la República y anuncia, por un lado, la formación del Pacto por México para ahora sí encauzar el desarrollo nacional y que la economía crezca, así como está creciendo, ¿verdad?, en los últimos meses, ¿no? Casi estamos a punto de lograr el milagro de que llegue al 0%, ¿no?, está en caída picada. Pero bueno, además de este anuncio, el primer gran anuncio que hacen los señores del Pacto por México es que van a emprender una gran reforma educativa, ¿no? Una reforma que de inmediato es aplaudida en los medios de comunicación, por supuesto, la de ellos, ¿no?, pero que tiene muy poca resistencia en un primer momento ante la opinión pública. Como iba a tener alguna resistencia si
llevábamos años de una campaña permanente, ¿no?, para legitimar lo que venía. Esta reforma, ustedes lo recordarán, fue aprobada en un plazo récord en la historia de las legislaciones de este país. Los diputados y senadores se tomaron 11 días para levantar el dedo, ¿no?, y decir, adelante, que pase la reforma. Y en esos 11 días, por supuesto, ustedes se podrán imaginar, los diputados escucharon al 1,5 millones de maestros que hay, a los colegios de pedagogos, escucharon a todos ellos para tomar sus consideraciones. Obviamente no, simple y sencillamente levantaron el dedo y la reforma avanzó. ¿Y qué nos dijeron? ¿Cómo es que nos acabaron leyendo esa reforma? Bueno, pues nos dijeron que tenía dos grandes objetivos y que había una herramienta central para lograr esos dos grandes objetivos. Era la llave mágica que iba a resolver los problemas de la educación de este país. Esos dos grandes objetivos era permitirle al Estado recuperar la rectoría del proceso educativo, hasta ese momento en manos de el Bester Gordillo y sus secuaces, ¿no? Y por otro lado, el segundo gran objetivo era, ahora sí, finalmente, lograr la calidad educativa. Y nos dijeron que la llave para abrir los candados de esas dos puertas era ni más ni menos que la evaluación de los maestros. Han pasado ya casi 10 meses y la pregunta es, ¿de verdad el gobierno federal ha pasado a tomar el control del proceso educativo? El Bester Gordillo es cierto, está en la cárcel, pero sus secuaces siguen despachando en los mismos lugares en donde ella los puso, en las secretarías de educación en los estados, en los puestos que tienen en la SEC, ¿no? Lo único que sucede es que ahora el señor que está al frente del sindicato, encargado de los negocios sindicales, ¿no?, Juan Díaz de la Torre, el mismo que le firmaba los cheques al Bester y que le avalaba todas las tranzas que ella hacía, ¿verdad?, está en una actitud de absoluta sumisión. Pero a cambio de que el Bester sea mi vecina ahí en Tepepan, ¿no?, la casa de ustedes queda ahí en Tepepan, es el problema de cuando uno se encuentra con una lámpara mágica y le frota a la lámpara y aparece el genio y le pide uno un deseo, ¿no? Quiero ser vecina del Bester, pero yo quería ser vecino en Polanco, en San Diego, no, en Tepepan, ni modo. Bueno, es mi vecina, ahí está el Bester. Pero a cambio de eso, lo que hemos visto es que un conjunto de poderes fácticos, como el de Mexicanos Primero y como el de la Cooperación al Desarrollo Económico, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no?, este famoso club de ricos al que México entró en 1994 cuando íbamos a ser parte de las potencias económicas mundiales, según Carlos Salinas de Gortari, han trazado un conjunto de directrices y de orientaciones que han sido hechas suyas como política educativa ahora. ¿Qué tenemos entonces? Lo que tenemos es que el poder fáctico que existía en los hechos, pero que no era el único factor en la definición de las políticas públicas, sigue estando, y en su lugar se le ha abierto la puerta al mundo empresarial y se le ha abierto la puerta a la OCDE para que tracen la agenda educativa nacional. Entonces, el primer gran objetivo que nos dijeron que buscaban, pues es una patraña. El segundo gran objetivo, nos dijeron, era el de lograr calidad educativa. Ustedes saben que calidad es una palabra fetiche a la que nos rendimos y pensamos que cualquier cosa que se asocie con ella es una cosa que está bien hecha, que funciona bien. Pero como lo han explicado Hugo, Manuel Pérez Rocha, distintos investigadores educativos de muchos años, es un concepto ajeno al mundo de la educación, es un concepto que viene del mundo de los negocios. Uno de nuestros grandes pedagogos, asesor de muchos secretarios de educación en turno, un hombre que no puede ser acusado, que ya falleció, que no pudo haber sido nunca acusado de ser un radical o ni siquiera un come curas, porque él mismo era jesuita, ¿no?
Pablo Latapí, decía sobre la calidad educativa, se los voy a leer porque creo que es muy importante lo que decía el doctor Latapí. Decía: se transfiere a la educación con asombrosa superficialidad un concepto empresarial de calidad, el cual puede ser una técnica exitosa para producir más tornillos por hora y venderlos a quien los necesite, y a quien no también, pero no es ni puede ser una filosofía de desarrollo humano. Bueno, por supuesto, este tipo de consejos pasaron desapercibidos y nuestros legisladores estamparon en letras de oro en la Constitución, en el artículo 3, una definición de calidad educativa absolutamente, es un absoluto galimatías. Según el texto constitucional hoy, en el 3, se dice que la educación que imparte el Estado será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro de los educandos. Si alguno de ustedes me puede explicar qué quiere decir eso, se lo agradecería. Llevo 9 meses dándole vuelta, yo soy un poco lento de entendimiento, pero la cantidad de ideas que hay ahí confusas, metidas, pues nos da la idea del tamaño de la reforma que hay. No contentos con eso, a la hora de aterrizar en las 3 leyes secundarias de esta reforma tercero, el concepto de calidad, nuestros legisladores tuvieron a bien, como lo ha explicado Hugo, dar 3 definiciones distintas de calidad educativa contradictorias entre sí. Es decir, tenemos 4 definiciones de lo que es el gran objetivo educativo nacional. Nos dijeron luego que se trataba de utilizar la evaluación como la herramienta para conseguir estos grandes objetivos. La evaluación de los maestros, no del sistema educativo. Aquí surgen varias preguntas. La primera es: ¿a poco se puede evaluar un maestro sin saber antes cuál es el perfil que debe tener ese maestro? Evidentemente no tenemos que saber qué maestro hace falta para saber si cumple con esos requisitos o no. Y no se puede definir ese perfil educativo del maestro sin antes tener un gran proyecto educativo nacional. Bueno, ahora resulta que hicieron esta reforma sin tener el perfil de los maestros ni sin tener siquiera un gran proyecto educativo nacional. No se puede evaluar realmente a los maestros al margen de la infraestructura en la que tienen que hacer su trabajo, como no se puede evaluarlos al margen de las condiciones socioeconómicas y culturales. ¿Qué dice esta mal llamada reforma educativa de estos asuntos? No dice absolutamente nada. Dice que hay que evaluar a los maestros y establecer un proceso de evaluación con consecuencias. ¿Qué entienden ellos por consecuencias? La pérdida en la permanencia del despido. Poner sobre sus cabezas una moderna espada de Damocles, ¿no? Para que vayan formaditos en fila, bien cortados, porque si no, se van para afuera en cualquier momento. En síntesis, lo que tenemos es que esta reforma no es en sentido estricto una reforma educativa, sino que es una reforma laboral y administrativa. Grandes problemas educativos nacionales no se abordan en ella. Señalo 3 muy rápidamente. El problema del rezago educativo. 4 de cada 10 mexicanos mayores de 15 años no han terminado la secundaria. ¿Qué nos dice esta contrarreforma del rezago educativo? Nada. Ni siquiera se mete a explicar por qué esos mexicanos no han terminado esos estudios. Segundo problema, el problema del analfabetismo. Entre 6 y 7 millones de mexicanos, dependen las cifras, no saben leer y escribir. Países como Venezuela, Cuba, Bolivia, con muchos menores recursos, han sido declarados por la UNESCO como países libres de analfabetismo, ¿no? Con esto, lo que quiero decir es que cuando un país se propone efectivamente combatir el analfabetismo, lo puede lograr, no es una meta insalvable, ¿no? En nuestro país no se ha hecho. La pregunta es: ¿qué dice la reforma educativa del analfabetismo? No dice una sola palabra. Tercer gran problema, el último que señalo, no el último en importancia, el problema de la inequidad educativa. La mayor cantidad de recursos destinados a la educación pública no se destinan a las zonas donde más hacen falta.
Les pongo un ejemplo. Casi poco más de las 2/5 partes de las escuelas de este país son escuelas multigrado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un maestro enseña al mismo tiempo en el mismo aula a niños de primero, segundo y tercero, o de cuarto, quinto y sexto. ¿Cuál es el estado en el que se encuentran esas escuelas? Muchas de ellas son escuelas con piso de tierra, con techo de lámina, sin servicios, con pupitres en mal estado, a donde llegan, los libros que llegan como todo el país con faltas de ortografía, y los que no son siempre insuficientes, ¿no? En donde interconectividad es una palabra que quién sabe qué quiera decir, ¿no? Eso es un universo aparte, o sea, eso de que todo México es territorio del CEL, ¿verdad? Ahí queda cuestionado, por lo menos. Pero simultáneamente son escuelas a donde quienes llegan a estudiar son niños que son modoquitos de hambre, llegan con el estómago vacío sin probar bocado, y así tienen que prestar atención. Son niños que tienen que llegar después de caminar muchas horas a la escuela, con la presión de los padres de familia para que se incorporen al mundo del trabajo, con familias divididas por la migración, con la presión creciente de la violencia. Esa es la realidad de nuestras escuelas. Ese es uno de los problemas medulares de la educación de este país. ¿Y qué dice esta mal llamada reforma educativa de ese asunto? No dice una sola palabra. Dice, hay que evaluar a los maestros. O sea, está mal la educación, está mal la infraestructura, están mal los recursos, y lo que hay que hacer es vigilar a los maestros. Eso es lo que, en resumen, es el sentido central de esta reforma. Entonces, resumiendo, primero, hemos estado hablando de reforma. ¿Se trata realmente de una reforma? No, se trata de una contrarreforma. Cuando hablamos de reforma estamos hablando de una ampliación progresiva de derechos, una profundización de derechos ya establecidos. Aquí hay un paso atrás, aquí se están quitando derechos laborales ganados durante muchos años, se está retrocediendo la historia de las conquistas laborales del magisterio 100 años atrás, y también se está abriendo las puertas a la privatización de la enseñanza. En esta reforma se habla explícitamente de que las escuelas serán hoy autónomas. Autonomía es una palabra preciosa, ¿no? Autónomo es el que da sus propias reglas, el que se gobierna a sí mismo, el que se rinde cuentas a sí mismo, ¿no? Bueno, pues ¿quién puede estar en contra de esa palabra? Bueno, el asunto es que detrás de esa palabra, en esta reforma, lo que se esconde es la pretensión de que ahora sí los directores vean cómo le hacen para que las escuelas funcionen sin el presupuesto para que lo hagan. Están legalizando por la puerta de atrás el fin de la gratuidad de la educación, ni más ni menos. Y perdónenme, pero la gratuidad de la educación es como los embarazos en las mujeres. No se puede estar tantito embarazada. O sea, la educación no puede ser tantito gratuita, o es gratuita o no lo es, ¿no? Y no se trata de que sea gratuita porque hay bancos pobres, se trata de que sea gratuita para que sea pareja para todo el mundo. Ese es el sentido profundo de la gratuidad. Entonces no estamos frente a una reforma, sino frente a una contrarreforma. No es, como decíamos, educativa, sino que es realmente laboral y administrativa. Y es mentira que sea de Peña Nieto, porque quien diseñó esa reforma son los señores de Mexicanos Primero y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En esas circunstancias no nos puede extrañar ni tantito que los maestros hoy estén por todo el país armando el relajo que están armando, ¿no?, para echar atrás esto que los diputados y senadores acordaron en apenas 11 días, ¿no?, y que afecta su vida, su futuro, pero también una conquista central del pueblo mexicano, como es el de la gratuidad de la enseñanza. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a Luis Hernández Navarro, lamentamos que tenga un problema a la hora que le damos la palabra ahora a Hugo Gómez. Bueno, yo también doy las gracias a los organizadores y a ustedes
invitación, a ustedes por la atención, a discutir pues una vez más y en este foro tan importante que es la Facultad de Ciencias, semillero no solo de la ciencia, sino de muchos movimientos sociales universitarios muy importantes que todos conocemos. Quisiera dividir en dos mi intervención. En una primera hablaría sobre el movimiento y en una segunda hablaría sobre lo que considero son los temas que están en juego en el movimiento. No sé. No, está bien, yo puedo hablar un poco más fuerte, sí. Entonces, una primera parte sería hablar del movimiento y una segunda hablar de los temas que me parece que están en juego con el movimiento y que de alguna manera generan el movimiento. En lo que se refiere al movimiento, distingo 4 elementos centrales. El primero es que estamos hoy en México frente a un movimiento de dimensiones inéditas en términos históricos. Ha habido movimientos de la gente que han sido muy importantes, en 79, por ejemplo, en 89 aquí en el Distrito Federal, pero nunca hemos tenido, ni siquiera el movimiento de 68 tuvo una manifestación nacional como la que estamos viendo en este momento, encabezado por los compañeros maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, hay que valorar el momento histórico en el que estamos. Es un movimiento que tiene además ciertas características importantes. Se ha transformado ya en una asamblea magisterial popular que involucra a universitarios, estudiantes, también académicos, así sean pocos, que involucra también a nuevas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, antes subordinadas, apáticas, no existentes políticamente para lo que tiene que ver con las cuestiones de la educación. Hoy están participando en una lucha muchas veces de carácter espontáneo, pero muy importante. Es un movimiento en ese sentido no solo más amplio, más allá del magisterio, sino que también es un movimiento que tiene niveles de organización muy importantes, fruto de una experiencia de más de 30 años en estas lides, y niveles de conciencia también sumamente importantes. Entonces, me parece que hay que valorar este movimiento como lo que es, lo que representa y lo que de alguna manera motiva la participación de los universitarios en este hecho tan trascendental. En segundo lugar, es un movimiento que está nutrido de conocimiento. Por varias razones. La primera razón, la más importante me parece a mí, porque si vemos el origen del movimiento, claramente lo podemos identificar en los estados de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, Chiapas, de alguna manera, Tabasco, es decir, donde residen la mayoría de los pobres de este país. Están en todos los estados, ese es el problema nacional de desigualdad del ingreso. Pero en estos estados es donde se concentra más la explotación, la subordinación, la marginación, la discriminación, porque son estados con fuerte ascendencia de pueblos originarios. Y sin embargo, en esos estados los maestros representan la capa, el segmento más ilustrado de los pobres. Entonces es una rebelión de los pobres, pero nutrida del conocimiento de las normales que querían y fueron pensadas en ese momento ser la vanguardia progresista, la cara progresista del Estado, un Estado que necesitaba tener una ascendencia entre amplios sectores mayoritarios, campesinos, populares de la población, y que de alguna manera sigue siendo así. Es también una movilización nutrida, por lo tanto, también de la sabiduría de los pueblos indígenas, de la sabiduría comunal, que es muy interesante porque toda esta experiencia de opresión se combina con una experiencia de resistencia, y estos procesos de resistencia dan lugar a procesos de conocimiento muy interesantes, a una sagacidad que solo tienen aquellos, y una capacidad de sacrificio que solo tienen aquellos que han vivido estas experiencias, y que en confrontación con la modernidad, léase Autopista del Sol, léase Ciudad de México, esa sagacidad es la que permite inmediatamente diagnosticar
¿Cuáles son los puntos débiles de esta modernidad? No solo en el sentido de la marginación, de la descalificación, la invisibilización de los pobres, es decir, no existen, y cuando se revelan y existen, entonces se les descalifica. Esta sagacidad es lo que permitió que los contingentes magisteriales trajeran a esta urbe de la modernidad una percepción de las fragilidades de esa modernidad que les permitió colocarse de manera inmediata en el escenario nacional. Al aeropuerto, con una detección de los puntos frágiles del sistema nuestro, a Los Pinos, al Palacio Nacional, al Zócalo, al Congreso de la Unión, puntos fundamentales de la institucionalidad que los oprime. Y en ese sentido, esta sagacidad, esta percepción de las debilidades del adversario me parece a mí un elemento muy importante que nos da muchas lecciones para los movimientos posteriores. Otro conocimiento que está ahí es sin duda el conocimiento que genera la propia modernidad, el conocimiento que viene de las universidades, pero el conocimiento crítico desde las universidades, que es una crítica a la modernidad presente, que es una crítica a sus resultados, a su falta de frutos durante estos 30 años de neoliberalismo. Entonces, esta conjunción de conocimientos, más el hecho de que el propio movimiento ha generado espacios muy importantes de discusión, como fueron los 9 foros y el Foro Nacional, que se supone pues, iba a hacer en coordinación con la Secretaría de Gobernación, pero que permitió que a lo largo y ancho del país los testimonios, las manifestaciones de niños, de maestros, de padres de familia, de estudiantes respecto de la situación de la educación proveyeran de un nutrimiento de conocimiento muy importante al movimiento. Y bueno, parafraseando a aquel filósofo que decía, porque este es un cultivo de la razón finalmente, que decía, bueno, si tienen que escoger entre la razón y la fuerza, escojan siempre la razón, porque de la razón pueden derivar la fuerza, pero de la fuerza nunca derivarán la razón, y eso es exactamente lo que parece que está pasando. Tercero, es un movimiento también que ha deslegitimado a la reforma. Lo peor que le puede pasar a una ley, a la llamada reforma, es que sea cuestionada profundamente, que desde muchos sectores sociales se esté diciendo esta ley no tiene el propósito que se dice que tiene, esta ley no funciona para los propósitos expresados, esta ley es una ley ajena al sistema educativo, y este ha sido un bombardeo constante que desde las filas de los maestros, desde las universidades, se ha estado no solo diciendo, sino demostrando. Esta deslegitimación es muy importante. Los filósofos del derecho hablan siempre de que las normas son en cierta manera una puesta de acuerdo de un grupo respecto de ciertas bases de comportamiento comunes, lo cual supone un cierto consenso. Y cuando una ley no tiene consenso, estamos hablando entonces de una ley que se va a convertir en una serie de rituales vacíos, simulaciones institucionalizadas de que hago como que cumplo la ley para que ellos hagan como que me financian y todos hagamos como que nos educamos aquí en este sistema educativo. Una cuarta característica, me parece a mí, es el hecho de que este movimiento ha logrado colocar en una situación muy complicada, incluso me atrevería a decir de entrampamiento al propio gobierno federal. Cuando decidió no hacer nada y permitir que el movimiento se extendiera en la Ciudad de México, la consecuencia fue una profundización del movimiento. Los foros, etcétera, fueron manifestaciones muy claras de un proceso de radicalización en el sentido profundo de la palabra, de ir, buscar raíz, encontrar significados, etcétera. Y cuando se decidió reprimirlo, el movimiento creció. Y entonces hay una situación paralela. Si no se reprime, el movimiento se profundiza. Y cuando se reprime, se extiende. Y a partir de lo del Zócalo llegaron los universitarios y llegaron nuevas secciones. Veracruz, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de eso. Y entonces, ¿qué hacer?
Si no reprimo, se profundiza, y si reprimo, se extiende. Pues ese es un problema serio. Lo único que han estado pudiendo hacer los actores gubernamentales ha sido ver si pueden fragmentar sección por sección, llegar a acuerdos estatales en donde la promesa es que no se va a aplicar la ley allí en ese estado, cuando evidentemente ya San Pedro hace 2 días decía pues, que sí se va a aplicar y que cuidado con aquel estado que no despida profesores, etc. Entonces, tenemos este tipo de movimiento hoy frente a nosotros. ¿Por qué surge un movimiento con estas características? También aquí quisiera señalar cuatro elementos fundamentales. Primero, estamos ante no una discusión en torno a esta ley o aquel artículo de la ley, etcétera, sino estamos en una confrontación de clase social. Es decir, para todos aquellos nostálgicos de las luchas de clase y todo lo demás, Peña Nieto vino como nuevo Marx a traernos este concepto como el único que puede explicar a profundidad qué es lo que está pasando hoy en nuestro país. Es la OCDE, el Club de Ricos, ya lo mencionaba Luis, es Mexicanos Primero, o sea, los empresarios primero, que están determinando cuál debe ser la conducción y quieren apropiarse de la educación. Y por el otro lado, claramente están los maestros, que mucho mejor que los diputados y senadores de este país representan a todas las comunidades de estos estados movilizados, representan las necesidades de conocimiento y también las necesidades de infraestructura, de empleo, de salud, de vivienda, de vida digna, de amplias regiones del país. Y en ese sentido es una confrontación de clase. De clase no porque los maestros lo hayan querido así, sino porque Mexicanos Primero, en un documento que se llama Ahora es cuando, que bueno, que tienen con títulos son muy reveladores, ahora es cuando, y ahora es cuando en mexicano pues es una frase que se usa cuando uno ve caer el árbol y dice pues ahora es cuando lo hago leña. Uno ve el sistema educativo agobiado y dice, pues ahora es cuando. ¿Y ahora es cuando qué cosa? Ahora es cuando yo introduzco mis demandas respecto de lo que debe ser la educación. Y en las páginas 44, 45, 46, 47 de este documento, que se llama Ahora es cuando, en internet lo pueden obtener fácilmente, aparecen demandas o metas, le llaman ellos, muy interesantes. Por ejemplo, para el 2012 plantean que debe haber una primera reforma del orden jurídico nacional con cambios a la Ley General de Educación y la reglamentación para determinar las sanciones a oficiales y trabajadores de la educación que no han sido reglamentadas. Establecer atribuciones claras del INE para diseñar la evaluación docente obligatoria y universal. Es decir, lo que dice la ley. En otras palabras, se está cumpliendo la agenda empresarial. Dice también inicio de nuevo plan de estudios en las escuelas normales. ¿Qué debe pasar pues en cada año? ¿No? Está en 2012, 2013. En 2013, publicación de la ficha de cada escuela de preescolar, primaria y secundaria en el portal de la SEP, que sirva de panel de control social. En el 2014 se plantea una reforma aprobada y funcional de la Ley General de Educación y su reglamentación federal y estatal que establece el servicio profesional de carrera docente, tal cual se establecerá con la Ley del Servicio Profesional Docente. Se adelantó, en realidad esto era para 2014, no solo se está cumpliendo al pie de la letra el calendario empresarial, sino que va adelantado. No es así como dicen en tiempo, sino incluso antes. Se plantea también un nuevo reglamento de condiciones generales del trabajo que retoma el reglamento de servicio profesional de carrera docente y detalle las condiciones de titularidad del contrato colectivo, la libertad de afiliación, el libre tránsito basado en las aptitudes certificadas de los profesores, porque se le va a entregar a cada profesor, se le va a hacer, además de que se le da una plaza, se le va a hacer una evaluación que lo certifica como profesor, una especie de licencia para impartir educación, y esta licencia sería
lo que haría posible el libre tránsito, es decir, el mercado laboral al interior del sistema educativo a nivel nacional. El libre tránsito basado en las aptitudes certificadas en la licencia entre niveles, modalidades y estados de la República de los profesores. Establecimiento de colegios de profesores en cada estado, así está para 2015, 2016, 2017, concluir las reformas a las normales, y en el 2022 se habla de establecer nuevas demandas o nuevas metas para el 2024-2036. Es decir, la idea es una conducción de la educación en manos empresariales para el resto del siglo. Porque aquí está ya hasta 36, pues en 35 veremos que se diseñan para el siguiente periodo y así sucesivamente. En otras palabras, el plan es simple y sencillamente apropiarse de la conducción de la educación. No en el sentido vulgar, que era de hace 30 años, de que nosotros los empresarios vamos a sentarnos en la Secretaría de Educación Pública, vamos a hacer los inspectores, los supervisores. No, que eso lo haga el gobierno, para así poderlo criticar si no lo hace, y poder aparecer ante la sociedad como defensores. Ahora, no solo de la clase media, sino también de las clases populares, diciéndole: yo, empresario, soy el que te garantizo a ti que tengas una buena educación. Lo que está pasando con la reforma hacendaria, el empresariado ahora defiende a los